Saludos, Dios le bendiga, Dios le guarde. Gloria al nombre del Señor. Este es su hermano, su amigo Dani Osorio, en otro momento más de reflexión. Saludamos, amén, como siempre, a los que se conectan. Le pedimos que, como siempre, que nos ayude a compartir el video. Dios le bendiga de una forma poderosa en este lunes 18 que ha hecho el Señor. Gloria al nombre del Señor, estamos contentos. Gloria al nombre del Señor, porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. En este momento, amén, en este momento de reflexión, amén, queremos hablar algo que es muy típico en este tiempo y lo hemos titulado prostitución ministerial. Y queremos dar esta palabra, ya que es algo que se ha convertido muy típico en nuestros días. Y quiero comenzar explicando, amado, que mira, cuando Dios llama a una persona y Dios la prepara, Dios la envía. La Biblia dice que lo que uno hace en secreto, Dios lo recompensa en público. Y cuando hablamos de un ministerio, ¿verdad? Primero que nada que hablamos de un llamado de Dios, un llamado que no lo hacen los hombres, es un llamado quien lo da es Dios. Y cuando Dios nos llama, es nuestra responsabilidad en nosotros entonces prepararnos. Obviamente la preparación que debemos tomar tiene que ir en conjunto con una vida consagrada, porque no se trata de solamente dar lectura, no se trata de solamente prepararnos en cuanto a la palabra solamente, no solamente puede consistir de en una preparación teológica, sino que tiene que haber una preparación espiritual y en conjunto, pues entonces Dios, ¿verdad?, nos va desarrollando. Hay ministerios, ¿verdad?, que Dios los va llevando poco a poco. Hay otros ministerios que Dios pues, los va llevando a la ligera, ¿verdad?, como decimos, aunque sabemos que todos tenemos que cruzar un proceso. Yo sé que hay ministerios que Dios lleva más rápido que otros. Amén. Y todo esto pues es en base también a la capacidad. Acuérdese que no todos tenemos la misma capacidad. La Biblia dice que Dios llamó, que Dios le entregó 5 talentos a uno le entregó 2 y a otro le entregó 1. Esto nos enseña que no todos tenemos la misma capacidad. Hay ministerios que se desarrollan más rápidos que otros, otros toman más tiempo que otros. Pero es importante entender, amado, que dentro del ministerio, pues es Dios quien llama y nosotros cooperamos con Dios en la preparación y Dios entonces es quien comienza a abrirnos puertas. La Biblia dice que Dios es galardonador del que le busca. La Biblia dice que lo que nosotros hacemos en secreto, Dios es quien lo recompensa en público. Pero hay una problemática que estamos teniendo en nuestros días y es que hay mucha gente con una fiebre ministerial. Hoy tenemos mucha gente con fiebre ministerial y lo que esto está causando es que se esté prostituyendo el ministerio. ¿En qué sentido se está prostituyendo el ministerio? Mira, yo me acuerdo y por experiencia propia he visto y he experimentado, ¿verdad?, que en lo que Dios va llevando un crecimiento en el ministerio de uno, pues muchas veces Dios permite que uno siga trabajando. Uno sigue trabajando secularmente y Dios, ¿verdad?, nos va dando oportunidades, Dios va abriendo las puertas y todo es poco a poco. Pero hoy tenemos, ¿verdad?, una fiebre de ministerio donde estamos viendo gente que por 2 o 3 oportunidades están dejando sus trabajos y luego, ¿verdad?, los vemos haciendo varias cosas que no están en el orden bíblico. Número 1,
Hay personas que por una o dos oportunidades, o porque se conocen un poquito la Biblia, o porque dominaron algunos temas y andan con este mismo tema predicando por todas las iglesias, y de alguna manera, porque tienen una o dos otras oportunidades, se cree que ya han sido llamados a tiempo completo, y luego pues, los vemos mendigando. Luego los vemos inventando cosas para poder sostenerse. No hay nada de malo con eso, pero el problema que muchas veces estamos teniendo es que personas, por no esperar el tiempo de Dios, dejaron sus trabajos seculares, y ahora pues los vemos que para poder pagar biles, para poder sostenerse en su diario vivir, los vemos que están buscando dónde los inviten. y, y hay personas, amados, que han tenido que, para poder sostener algunos biles, algunas responsabilidades, pues los vemos entonces que comienzan ellos mismos a llamar para obtener oportunidades. Y cuando una persona llega a ese punto, amado, cuando una persona llega al punto de tener que agarrar el teléfono para estar llamando, para ver si los invitan a predicar o no, cuando uno llega a ese punto, hermano, uno tiene que cuestionarse si verdaderamente ha llegado el tiempo de Dios para uno, porque la Biblia dice que Dios es quien abre puertas. Cuando uno se encuentra en ese nivel, hermano, donde uno tiene que estar llamando a los pastores para que me inviten a predicar, uno tiene que cuestionarse si verdaderamente Dios es quien nos está poniendo, o si verdaderamente ha llegado el tiempo de Dios para nosotros. Cuando Dios abre puertas, hermano, y cuando ha llegado el cairo de Dios para la vida de un ministerio, uno no necesita estar empujando puertas. La Biblia dice que Dios es quien abre puertas. Otra cosa que estamos viendo es que cuando un ministerio llega al punto, amado, de tener que estar sacando cálculo de cuántas oportunidades tiene en un mes para saber si así tiene suficiente ofrenda para pagar sus biles, es ahí cuando la persona entonces está prostituyendo el talento, está prostituyendo el ministerio, y tienes que cuestionarse. Cuando una persona tiene que estar sacando cálculo de cuántos cultos va a hacer en el mes para pagar la renta, no, usted está prostituyendo el ministerio. Número uno, que usted está prostituyendo el ministerio, porque ya usted no está predicando por amor, ya usted no está predicando por ver a Dios trabajar con la gente, usted está predicando por sacar una ofrenda para pagar unas deudas, ¿sabe? Entonces ya el enfoque de usted no es qué Dios va a hacer, ya el enfoque de usted no es bendecir al pueblo, sino que el enfoque de usted es necesito cierta cantidad para pagar mis biles. Y cuando uno llega a ese punto, hermano, uno está prostituyendo el ministerio. Y cuando uno tiene que estar inventando cosas para sostener el ministerio, uno tiene que cuestionarse. Sí es cierto que el apóstol Pablo dice la Biblia, este hombre fue uno de los hombres más exitosos en su ministerio, mas sin embargo este hombre nunca dejó de trabajar, pero este hombre hacía lo que él acostumbraba a hacer, ¿sabe? Esto era un empleo. Este hombre hacía carpas, y este hombre, este era su trabajo, ¿ves? Entonces Pablo nunca dejó de trabajar, inclusive él enseñaba que trabajáramos para que pudiéramos bendecir a otros. Entonces yo no entiendo, ¿verdad? Cómo hay personas que se dicen ser llamados al ministerio, pero viven del gobierno. Usted los ve que yo conozco, hermano, y no digo esto en forma de chisme, sino que estoy trayendo una enseñanza que creo que deberíamos de meditar en esto. Yo conozco gente que hasta han mentido, hermano, para de alguna manera coger un beneficio de gobierno para poder sostenerse y después decir que viven por fe. Y yo creo, hermano, que no hay nada de malo con irnos a trabajar. Si una persona de alguna manera no está operando en el ministerio, como diría el americano, full time, o como diríamos acá, en tiempo completo, si una persona no está fluyendo en el ministerio en tiempo completo, mira, amado, no hay nada de malo con irse a trabajar. Vayas a trabajar para que luego no esté mendigando, para que luego no esté mintiendo
y para que menos, y para que mucho menos esté prostituyendo su ministerio, llamando a pastores para que lo inviten y hacer una agenda a conveniencia de los biles que tiene que pagar. ¿Ve? Entonces, esto es algo que se está moviendo en el siglo XXI. Esto es algo que se está moviendo en este tiempo bien fuertemente, mayormente ¿verdad? Con muchos ministerios jóvenes, muchos ministerios que están comenzando. Y yo creo, amado, que nosotros tenemos que meditar en esto. Muchas veces no estamos agradando a Dios en lo que estamos haciendo porque verdaderamente no es Dios el que nos tiene donde nosotros estamos, ¿sabes? Y cuando uno está en ese nivel, hermano, donde uno tiene que llamar pastores, cuando uno está eh, con esa actitud de tener que depender del gobierno y tener que hasta mentir para poder coger ayuda y todo este tipo de cosas, uno tiene que cuestionarse primero que nada si está agradando a Dios, y número dos, uno tiene que cuestionarse si las oportunidades que uno está teniendo verdaderamente están agradando al Señor. Yo creo que cuando Dios llama, Dios respalda. Yo creo que cuando Dios llama, Dios lleva a uno poco a poco. Y, y muchos ministerios, hermano, antes de llegar al top, ¿sabes? Antes de llegar a la cima, muchos de estos ministerios comenzaron y tenían su trabajo secular y trabajaron y esperaron el tiempo de Dios, que Dios fuera expandiendo ese ministerio. Pero hoy en día, hermano, estamos viendo que esto que estoy explicando, hay muchos ministerios que por una o dos oportunidades usted los ve que ya no quieren ni trabajar, y luego los vemos mintiendo al gobierno para que le den estampillas, para que le den cupones. Hay hasta quienes han mentido para que le den un seguro social, hay hasta quienes han mentido de enfermedades y de padecimientos de cuánta cosa y tantos embelecos, y todo es con el propósito de obtener un fin, para luego atreverse a decir que viven por fe, ¿sabe? Y yo creo, hermano, que nosotros tenemos que meditar si verdaderamente lo que estamos haciendo verdaderamente es a base de un ministerio genuino. Hay otros, ¿verdad?, que no voy a decir que está mal, pero usted tiene que, ¿sabe?, que hacer un análisis, ¿sabe? Hay otras personas que aparentemente están en el ministerio, pero usted los ve que venden comida, que venden camisa, que están vendiendo un montón de cosas a fin de sostener el ministerio, ¿sabe? Eso es algo que tal vez usted dirá, bueno, pues eso no tiene nada de malo, eso es como si fuera un trabajo. Pero cuando usted viene a ver, amado, ese tipo de cosas así, aunque no tiene nada de malo, usted se está esforzando, usted está haciendo cosas que son honrosas, que de alguna manera pues no tienen nada de mentira. Usted está haciendo algo que aparentemente pues es válido, pero póngase a pensar cuántos platos tienes que vender para poder pagar unos biles. ¿Sabe? Entonces, cuando usted se ve en todo este afán, eh, yo creo que usted debe de cuestionar si verdaderamente pues todo eso es válido, porque cuando usted viene a ver, usted está haciendo un negocio clandestino. ¿Ves? Entonces hay personas que dicen, no, pero que no hay nada de malo de vender camisa, que no hay nada de malo con vender comida, que no hay nada de malo con hacer esto y lo otro. Yo no le estoy robando a nadie, yo no estoy mintiendo, pero cuando usted viene a ver, de alguna manera puede estar fallando al Señor también, porque usted está levantando un negocio clandestino, un negocio donde yo le aseguro a usted que usted no está reportando taxes. ¿Ve? Entonces yo le considero, hermano, que mejor, si usted no está en un ministerio a tiempo completo, yo le aconsejo que se vaya a trabajar y no trate de ayudar a Dios, porque Dios no necesita que usted lo ayude. Váyase a trabajar, vaya a los compromisos que Dios le permita, siga preparándose, siga orando, siga ayunando, y yo le garantizo que Dios mismo es quien expande el ministerio. Dios mismo se encargará de que uno pues entienda que ha llegado su momento. Uno no tiene que hacer nada, hermano, pero cuando uno vive en este afán
Cuando uno vive en esta, ¿sabes? En esta forma, ¿verdad? Como he estado explicando, uno tiene que cuestionarse si verdaderamente uno está en el ministerio. ¿Sabe? El ministerio no es una fiebre, el ministerio es un llamado de Dios y uno tiene que ir de acuerdo a la voluntad de Dios y uno tiene que fluir de acuerdo a como Dios le permita. Hoy lo que tenemos son muchos ministerios, hermanos, mendigando, prostituyendo el ministerio. Hoy tenemos muchos ministros que lo que están es haciendo fuerza por verse en algo. Pero esto no es cuestión, hermano, de uno verse en algo. Esto es cuestión de que verdaderamente sea Dios quien lleve a uno. Hay gente que no han sabido ni servir en sus propias iglesias, que no se le ve el pelo por toda la iglesia, no cooperan en nada en la iglesia, pero como están preparados con uno o dos mensajes, se creen que con esto van a recorrer el mundo y luego los vemos entonces haciendo 20 cosas para sostenerse. Yo creo, hermano, que mira, lo mejor que uno puede hacer es seguir preparándose, pero búsquese un trabajo secular, búsquese un trabajo donde pague taxes, donde dé cuenta a la IRS. ¿Sabe? Nosotros tenemos que someternos a las leyes terrenales también. Hay gente haciendo negocios clandestinos que no pagan tasas, que no reportan nada. Y luego, pues, aparentan, ¿verdad?, que están viviendo por fe. Yo creo, hermano, que tenemos que, ¿verdad?, que considerar esto que estamos hablando. Yo sé que esto, pues, ¿verdad?, puede que, ¿verdad?, que tal vez, pues diría yo que genere crítica. Puede ser que el que oiga este video diga que uno pues tal vez está criticando, pero esto son una realidad, amado. Aquí no estamos, esto yo no lo hago con la intención de criticar, no lo hago con mucho menos con sentimiento de envidia, para nada. Yo simplemente estoy hablando cosas que son verídicas, que si usted se pone a analizar y se pone a escuchar atentamente lo que estamos hablando, es una realidad. Los hombres que Dios llamó los llevó poco a poco. No hay que ayudar a Dios. Lo único que usted tiene que ayudar a Dios es en cumplir con sus deberes espirituales, cumplir con la oración, cumplir con la lectura de la palabra, y el resto lo hace el Señor. Pero cuando se trata de sostener un ministerio, no tenemos que ni que estar agarrando el teléfono para que nos inviten, ni tenemos que estar afanados vendiendo cosas para decir que vivimos por fe y explotar hasta muchas veces a nuestras esposas. Sí, porque ese es el problema, que la que paga es la esposa. La esposa es la que tiene que estar cocinando y tú ves que explotamos a nuestra esposa, explotamos a nuestros seres queridos y nos involucramos en todo esto y todo se convierte hasta un negocio clandestino. Bueno, yo creo que el que Dios llama, Dios lo respalda. El que Dios llama no necesita ni mentir, ni agarrar el teléfono, ni estar explotándose, ¿verdad?, haciendo todo este tipo de cosas. Yo creo que el que Dios llama, Dios lo respalda, Dios lo bendice, Dios lo sustenta. El que invita, paga. Y cuando Dios te invita a un ministerio, tenlo por seguro que Dios te va a sostener. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Comparte esto con alguien. Yo sé que esto son cosas que la gente pues no quiere escuchar, y menos en estos tiempos que estamos viviendo, donde pues muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos, amados. Y esto tú lo puedes ver en la actitud que muchos tienen, que se hacen pasar llamar por Dios, se hacen ser llamados por Dios, pero a la hora de un consejo se proyectan rebeldes. A la hora de tú darles un consejo no quieren escuchar. Y, ¿verdad? Esto es un consejo, ¿verdad?, que les doy. Yo he pasado por todo esto y he entendido, ¿verdad?, que de que uno tiene que prepararse, de que es Dios quien abre puertas, de que uno no tiene que estar empujando puertas, de que es Dios quien lo hace. A veces, Dios nos cierra las puertas y es porque hemos salteado unos procesos.
Y esto yo se lo puedo hablar por experiencia personal. A veces queremos correr el mundo entero, pero en nuestras iglesias no nos conocen. El apóstol Pablo dijo en una ocasión, hagáis bien a todos, mayormente a la familia de la fe. ¿Y quién es la familia de la fe? Bueno, la familia de la fe se considera todo aquel que es cristiano, pero también en el contexto, Pablo está hablando de la familia de la fe en cuanto a la iglesia local. ¿Y cuánta gente no hay, hermano, que tú los ves que quieren correr todo el mundo, pero en su iglesia local no los conocen? Y hay a veces que Dios tiene que cerrarnos las puertas, y esto se lo hablo por experiencia propia. A veces Dios tiene que cerrarnos las puertas para que aprendamos a servir en nuestra iglesia local, porque a veces no somos buenos en nuestra iglesia local. A veces decimos que tenemos palabras, pero ¿a quién hemos alimentado en nuestra iglesia local? ¿A quién le hemos enseñado? A veces queremos correr por el mundo entero, pero ni una escuela bíblica somos capaces de dar en nuestra iglesia local. A veces decimos que Dios nos usa en profecía, pero ¿a quién le hemos profetizado en nuestra iglesia local? A veces decimos que Dios nos usa en sanidad, pero ¿quién ha sido sano en nuestra iglesia local? Entonces, a veces Dios tiene que cerrarnos las puertas para que aprendamos a ser efectivos a los que están cerca de nosotros. Amén. Así que les dejo con esto, amado. Meditemos en esto que estoy tratando de enseñar. Meditemos en esto que estoy enseñando, porque hay mucha gente, amado, que anda en un desorden ministerial, andan en una prostitución ministerial. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde. Y les voy a dejar ahora con esta anécdota. Ahora sí que voy a culminar. Había un hombre que deseaba que Dios lo levantara el ministerio, y le dijo al Señor: Señor, yo quiero que tú me levantes el ministerio y que tú hagas cosas grandes. Por lo tanto, me voy a montarle en un avión y me voy a tirar un paracaídas, y en el país que yo caiga, desde allí voy a comenzar. Y el hombre se montó un paracaídas y se tiró desde el avión y dijo: al país que caiga, allí voy a comenzar. Y cuando fue aterrizando, cayó en el techo de su casa. Y Dios le dijo: mi hijo, comienza por tu casa, comienza por el vecindario primero. Aleluya, porque lamentablemente así necesita ocurrirle a muchos ministerios, que lo que tienen es fiebre ministerial, lo que tienen es guilles de evangelistas, guilles de ministros, pero ni en su casa los conocen, ni el vecino sabe quiénes son. Mira, amado, si algo yo me he encargado, y lo digo con humildad, pero si de algo yo me he encargado, es de ministrar a mis alrededores primero, de ministrar en mi comunidad primero. Hay personas que se quieren llamar internacional, pero en su barrio, en su área, nadie los conoce. No salen a repartir ni un tratado, porque eso es otra cosa que esta generación no sabe lo que es agarrar un tratado. Pero tú los ves que son buenos para agarrar un micrófono, son buenos para gritarle un altar, pero invítalos para la calle para que tú veas. Claro, como ahí no hay ofrenda. Pero volvemos a como dice el tema: prostitución ministerial es lo que hay hoy en día. ¿Cuánto me dan? Y de acuerdo a cuánto me den, ahí es que yo predico. ¿Por qué? Porque los que no predican por amor, lo que están predicando es por el dinero, porque hay una renta que pagar. ¿Cuánto me van a dar? Y ahí voy. ¿Por qué? Porque todo es cuánto me van a dar, porque tengo biles que pagar. Eso es prostituir el ministerio. Cuando una persona está más enfocada en el dinero, hermano, es porque lo que está pensando es en los biles y no en las almas. Y así tenemos a mucha gente, hermano, que no son conocidos en su vecindario, que no son conocidos en su área donde viven, porque claro, como ahí no le van a dar ofrenda, lo que están es pendiente al dinero, pendiente a cuántos biles pueden pagar, prostituyeron el ministerio. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde, comparte esto con alguien, que mucha gente necesita escuchar esto. Amén, así que Dios le bendiga.